Muy buenas tardes, queridos alumnos. Hoy vamos a avanzar bioquímica de la coagulación sanguínea. ¿Qué es la coagulación sanguínea? Es la habilidad del cuerpo para controlar el flujo de sangre luego de una lesión vascular. Este es un componente indispensable de la supervivencia, porque imagínense si no tuviéramos este mecanismo, moriríamos desangrados. Bueno, el proceso de la coagulación sanguínea va seguido de la disolución del coágulo y de la reparación del tejido lesionado. Esto se denomina hemostasis, que quiere decir detener o parar la hemorragia luego de una lesión tisular. Ocurren 4 eventos principales en orden determinado luego de una lesión vascular, es decir, luego de que un vaso se ha roto. Primero, va a haber una constricción vascular que va a limitar el flujo sanguíneo al área de la lesión. Es decir, ese vaso se va a cerrar, se va a encoger. 2, activación de las plaquetas por la trombina que se agregan en el sitio de la lesión, formando un tampón temporario y flojo conformado de plaquetas. 3, formación de la malla de fibrina para asegurar la estabilidad del tapón flojo inicial, también llamada coágulo que recubre al tapón. Y 4, como les dije, el coágulo debe disolverse. ¿Para qué? Para que el flujo sanguíneo vuelva a la normalidad luego de la reparación del tejido. Tiene que volver a fluir la sangre, circular. Bueno, ¿en cuántas fases, se produce la hemostasia? Vamos a ver eso. La primera fase se llama hemostasia primaria y es cuando se produce por acción de la herida en la pared vascular una vasoconstricción. Ahí ya va a haber agregación plaquetaria. Este coágulo es temporario, también se llama trombo blanco. En la segunda fase, que es la hemostasia ya secundaria, intervienen las proteínas plasmáticas. Acá les voy a marcar las proteínas plasmáticas. ¿Qué se llaman estas proteínas plasmáticas? Estas se llaman factores de coagulación. Vamos a ver, les voy a mostrar la tabla posteriormente. Acá, en esta hemostasia secundaria, se va a formar una red de fibrina. Ahí se van a ir integrando las plaquetas, los glóbulos rojos, para formar el coágulo propiamente dicho. Y ahora vamos a ver cuál es en más detalle el proceso de reparación del vaso. Porque fíjense, supongamos, bueno, buscaré una plumita por acá. Por ejemplo, acá va a estar nuestra piel. Ha habido un corte, entonces acá se va a producir una lesión, una ruptura de este vaso. Lo primero que va a ocurrir, este vaso va a tender a cerrarse. Va a haber una vasoconstricción. Ahí ya van a agregarse las plaquetas, ¿no es cierto? Y esto, ¿por qué se encoge o disminuye su diámetro ese vaso? Por un reflejo neurógeno, por un efecto de tipo miogénico y también por efecto de sustancias como los tromboxanos y la serotonina. Por eso se va a cerrar, se va a encoger para disminuir el flujo sanguíneo, como algo que realmente va a evitar que vaya saliendo gran cantidad de sangre, ¿no? En la segunda fase ya se da inicio a la formación del coágulo plaquetario. Ahí estamos todavía con el trombo blanco. ¿Ya? Entonces, repito,
Estamos en la hemostasia primaria. Primera fase, se ha roto el vaso, ha habido vasoconstricción, es decir, ese vaso se va a cerrar, se va a encoger. ¿Para qué? Para disminuir el flujo sanguíneo. ¿A qué se debe esa vasoconstricción? A un reflejo neurógeno, al efecto de tipo miogénico y también al efecto de sustancias como los tromboxanos y la serotonina. No se olviden, esto hemos avanzado sobre los tromboxanos. Los tromboxanos son ácidos grasos, provienen de los ácidos grasos, en este caso del ácido araquidónico, por eso es muy importante el consumo de lípidos. Ahora vamos a la segunda fase. Ya se inicia la formación del coágulo plaquetario, ya hay agregación plaquetaria. Ahí ya estamos formando un trombo blanco. Luego continuamos, va a haber adhesión plaquetaria. Las plaquetas, los glóbulos rojos se van a adherir a las fibras de colágeno de esos vasos sanguíneos lesionados. Acá es importante que se presente el factor von Willebrand. Vamos a ver que este factor se encuentra en los gránulos de las plaquetas. Más abajo les voy a explicar. Luego va a haber una activación plaquetaria. Aquí se va a liberar ADP, serotonina y tromboxano de tipo A2, que ya les dije, tromboxano de tipo A2 se forma a partir del ácido araquidónico, un ácido graso que tiene 24 átomos de carbono. Es poliinsaturado. ¿Esto para qué? ¿Para qué se activa? ¿Para qué se activan las plaquetas? Para atraer más plaquetas hacia la zona de la lesión, hacia esa zona donde el vaso se ha roto. Y contrariamente, la aspirina inhibe en forma irreversible esta activación plaquetaria. Es decir, va a ir a inhibir a la enzima ciclooxigenasa y por eso la aspirina es anticoagulante. Luego va a haber agregación plaquetaria, más plaquetas irán a la zona de la lesión. Aquí tenemos esto de la activación plaquetaria y el factor von Willebrand. El factor von Willebrand es esencial para la adhesión de las plaquetas a las estructuras subendoteliales de los vasos lesionados. Este factor von Willebrand está formado por subunidades glicoproteicas que tienen un peso molecular de 300 kilodaltons y estas se van a enlazar de forma covalente, estas subunidades, para formar polímeros, moléculas más grandes de elevado peso molecular, que puede ir desde 800 hasta 1200 kilodaltons. ¿Y dónde están dónde está este factor von Willebrand? Está en los gránulos alfa de las plaquetas. Ahora, en el proceso de reparación del vaso nos preguntaremos ¿por qué no se forman coágulos en las células sanas? Es decir, en estas zonas sanas, ¿por qué no hay coágulos? Porque si bien una partecita se ha roto, esto podría ir invadiendo a las zonas sanas, pero no ocurre eso. ¿Por qué? Porque las zonas sanas, donde no ha habido lesión, liberan óxido nítrico y algunos tipos de prostaglandinas, y esto inhibe la agregación plaquetaria. El coágulo queda circunscrito en la zona de la lesión, no invade a las zonas sanas. Entonces, hasta aquí tenemos el trombo provisional, que es el trombo blanco. Ahora pasamos a la hemostasia secundaria. En la hemostasia secundaria vamos a tener las cascadas de la coagulación, donde van a intervenir los factores de coagulación. Aquí se va a formar una red de fibrina para formar el coágulo rojo, el coágulo definitivo que va a ir a tapar ese vaso. Pero también debemos hablar de los mecanismos de regulación inhibitorios de la coagulación. ¿Para qué? Para que
no se descontrole la coagulación y derive en trombosis masivas en todo nuestro organismo. Nosotros no queremos eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes van a regular esta coagulación? Son, es decir, ¿cómo se va a regular esta coagulación? Por inhibición de enzimas procoagulantes. Ahí vamos a tener a la antitrombina. No va a dar lugar a la formación de trombos, por eso su nombre, antitrombina. Y también van a haber procesos fibrinolíticos. Ahí, ¿quién va a actuar? La plasmina. ¿Qué quiere decir esto? En vez de que se formen estas fibras, va a ir disolviéndolas, las va a ir desmenuzando, cosa de que no se formen los trombos. Entonces, esos son mecanismos de regulación inhibitorios de la coagulación. Pero tampoco podemos olvidarnos de los mecanismos de depuración hepática, porque los factores de coagulación que están circulando en la sangre tienen que ser depurados en el hígado. Estos son los factores de coagulación. Tenemos a la izquierda el factor en números romanos y el nombre a la derecha. El factor 1 se llama fibrinógeno. El factor 2, protrombina. El factor 3, tromboplastina tisular. Factor 4, calcio iónico. El 5, proacelerina. El 7, proconvertina. El 8, factor antihemolítico. El 9, componente tromboplastínico del plasma. El 10 es el factor Stuart. El 11 es el antecedente tromboplastínico del plasma. El 12, el factor de Hagemann. Y el 13, finalmente, el factor estabilizante de la fibrina. Bueno, ahora veamos las cascadas de la coagulación. Es importante que veamos esto y que vayan tomando nota, aunque al final también les he puesto en texto, es decir, todo esto que les voy a hablar está también en texto. Empecemos de la vía extrínseca, sigan el puntito, que es la vía tisular. Acá va a haber liberación del factor tisular, ahí está, TF. El factor tisular es el factor 3. Se libera desde el endotelio del tejido dañado y junto al factor 7 activado, que procede del factor 7, más el calcio, va a catalizar el paso del factor 10 al factor 10 activado. Esta es la vía común, fíjense, común a la vía intrínseca también, ¿no es cierto? Entonces eso es importante. Ahora pasemos a la vía intrínseca, está aquí a mi izquierda. El factor 12, aquí lo tienen, estoy con el puntito, se activa a factor 12A. El factor 12A más calcio y fibrinógeno va a activar al factor 11 hasta 11 activado. El factor 11 activado más calcio, aquí está, calcio 2, activan al factor 9 hasta factor 9 activado. Ahora, el factor 8, fíjense acá, pasa hasta factor 8 activado y más calcio más factor 3 van a activar el paso del factor 10 al factor 10 activado. Entonces, ahora estamos ya acá en el factor 10 activado, ¿no es cierto? Que es la vía común. ¿Y esto qué va a hacer? ¿Qué va a pasar?
Ahora el factor 10 activado más el factor 5 activado, ahí lo tienen, ¿no es cierto? Está clarito, más el 5 activado, van a activar el paso de la protrombina a trombina. Ahí está, protrombina a trombina. Luego esto va a catalizar el paso de fibrinógeno a fibrina. Ahí tienen, la fibrina todavía está en su forma soluble, pero luego se van a estabilizar por enlaces cruzados, por acción del factor 13, que pasa a factor 13 activado. Es este factor que estabiliza a la fibrina por enlaces cruzados, produciendo polímeros de fibrina que ya son insolubles, y esto va a formar una malla de fibrina que formará el coágulo definitivo. Esto que les vengo de decir, les he colocado en 2 diapositivas atrás. Ahí está en texto lo que les he dicho en el esquema, la vía extrínseca o tisular y también la vía intrínseca. Nada más lo tienen que repasar, fijándose obviamente el esquema. Es muy importante que sepan esta parte, porque yo les voy a evaluar de esta parte, tienen que saberlo. Bueno, hemos visto que hay vías de convergencia en la activación de la protrombina a trombina. Esto también es una repetición de lo que hemos dicho en el esquema. Voy a buscar un lapicito. Es decir, acá, esa vía de convergencia, que es la vía común a la vía extrínseca y la vía intrínseca, va a haber activación del factor 10 a factor 10 activado. El factor 10 activado va a activar a la protrombina, que es el factor 2, para convertirse en trombina, que es el factor 2 activado. Y la trombina, a su vez, va a convertir el fibrinógeno a fibrina. Eso es importante. Luego, también debemos decir, en estas vías de convergencia, la activación de la trombina ocurre en la superficie de las plaquetas activadas y requiere de la formación de un complejo de protrombinasa. Y justamente cuando nosotros no queremos que coagule la sangre, vamos a ir a inhibir a esta enzima, a la protrombinasa, para que no forme trombos. Luego, este complejo que vengo de mencionarles está compuesto de los fosfolípidos de las plaquetas, porque nuestras plaquetas tienen fosfolípidos. ¿Cómo se llaman estos fosfolípidos? Son el fosfatidilinositol y la fosfatidilserina, que más el calcio y los factores 5 activado y 10 activado y protrombina. O sea, este complejo está compuesto de fosfolípidos que son de las plaquetas, que son el fosfatidilinositol, fosfatidilserina, calcio, factores 5A, 10A y protrombina. No lo olviden. El factor 5 es un cofactor en la formación del complejo de protrombinasa y tiene un papel similar al del factor 8. El factor 5 es activado al factor 5 activado a través de cantidades diminutas de trombina y es activado por niveles aumentados de trombina. Eso es importante. A ver, el factor 5 activado se une a receptores específicos en la superficie de las plaquetas activadas y forma un complejo con la protrombina y el factor 10 activado. El factor 5 activado se une a receptores específicos en la superficie de las plaquetas activadas y forma un complejo con la protrombina y el factor 10A. Digamos, esto que les estoy dando es un poco como desglosando el esquemita que les expliqué, para que lo retengan y lo sepan bien.
para que todo esté claro. Ahora, nosotros en laboratorio clínico podemos hacernos pruebas de coagulación sanguínea y obviamente estos resultados deben interpretarse. Tenemos un primer parámetro que se llama tiempo de sangría. Este tiempo de sangría es un ensayo frecuente realizado en el preoperatorio. Sí o sí nos tienen que hacer esto para que nos operen. ¿Para qué? Para asegurar que haya una respuesta adecuada a la lesión vascular antes de la cirugía. Porque imagínense que no pueda haber hemostasis y que nos muramos desangrados. Bueno, acá hay valores que hay que tomar en cuenta en el tiempo de sangría. Si nuestro tiempo de sangría es superior a 15 minutos, estaría indicando un defecto en las respuestas iniciales de las plaquetas a la lesión vascular. ¿Cómo nos hacen este tiempo de este análisis? Primero nos tienen que pinchar, ya sea en la yemita del dedo o en el lóbulo de la oreja. Lo pueden hacer con el uso de un bisturí o generalmente con una agujita especial. Hay agujitas especiales que se compran en farmacia, con los cuales son estériles. Se realiza un pinchazo. Un pinchazo no muy profundo, 3 a 4 milímetros de profundidad, suficiente para que salga sangre, porque lo que se quiere es tomar un poco de sangre. Luego, de los valores normales, tienen que, o sea, una vez que les han pinchado, les han cortado, la hemorragia debe cesar en 1 a 3 minutos. No puede ser más de 15, ya hemos dicho, defecto ya en las plaquetas. Los tiempos prolongados de sangría, si es que estaríamos con más de 15, ¿no? Pueden estar asociados a trombocitopenia, a coagulación intravascular diseminada, y esto puede darse en la enfermedad de von Willebrand. No hay ahí ese factor que está en las plaquetas, en los gránulos alfa de las plaquetas, para que pueda activarse, ¿no es cierto?, la agregación plaquetaria. También se da en el síndrome de Bernard-Julier y enfermedad de Glanzmann. En el síndrome de Cushing también, y cuando la persona tiene enfermedad severa del hígado. También en problemas de enfermedades ya graves como la leucemia y problemas en la médula ósea. Otro parámetro para las pruebas específicas de evaluación de la coagulación sanguínea es el tiempo de protrombina, abreviado TP. Este ensayo fue diseñado para detectar defectos en el fibrinógeno, la trombina y los factores 5, 7 y 10. ¿Qué mide? Mide las actividades de la vía extrínseca de la coagulación. Un tiempo de protrombina normal es de 11 a 12 puntos segundos. Si tenemos un TP de más de 20 segundos, esto estaría indicando deficiencias en la coagulación, en la hemostasia. Ahora, ¿para qué se utiliza el tiempo de tromboplastina? Porque ahora ya estamos en el tiempo de tromboplastina parcial. Se utiliza para evaluar los defectos en la vía intrínseca de la coagulación. El tiempo de tromboplastina parcial se prescribe normalmente en pacientes con sangrado inexplicable. Entonces, tienen que investigar. El ensayo evalúa la función del fibrinógeno, la protrombina y los factores 5, 8, 9, 10, 11 y 12. Son pruebas específicas para evaluar los defectos de coagulación. El tiempo de tromboplastina parcial es un ensayo estándar para evaluar la eficacia de la terapia anticoagulante con heparina, porque hay pacientes que deben recibir anticoagulantes, normalmente tienden a formar trombos, coágulos.
Cuando el TTP es prolongado, se asocia a trastornos congénitos de la coagulación, la deficiencia de factor de coagulación, la deficiencia de vitamina K, porque no se olvide, la vitamina K es es coagulante, es decir, para las hemorragias. También, si nuestro hígado está mal, estamos con una enfermedad hepática, o cuando tenemos una enfermedad de von Willebrand, leucemia, hemofilia y durante la administración de heparina. Tienen que evaluarnos esa terapia anticoagulante cuando nos dan heparina. Es importante porque imagínense que nos den, digamos, mucho o poco, vamos a estar con problemas. Ahora, es de mucha importancia clínica evaluar estos desórdenes de la coagulación. Generalmente estos desórdenes de la coagulación han sido identificados a nivel de las proteínas de la cascada de la coagulación, también en la activación y función plaquetaria, activación por contacto y función de la antitrombina. Ahora vamos a hablar de las enfermedades, porque tenemos a la hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? Es la inhabilidad de coagular que tiene la sangre. No se puede coagular la sangre. Tenemos dos tipos de hemofilia. La hemofilia A, esa es la hemofilia clásica, la más común. Este desorden está ligado al cromosoma X como resultado de una deficiencia en el factor 8, que ya saben, hemos visto, un componente clave en la cascada de la coagulación. Existen formas severas de hemofilia A, también moderadas y leves. Esto se debe a deficiencias en el factor 8, como hemos mencionado. Va a haber hemorragia, en este caso de hemofilia A, hemorragia a nivel muscular y de articulaciones. Equimosis, o sea, tipo moretones que van a aparecer, sí, de la nada. Presencia de sangrado prolongado luego de una lesión, no va a poder parar. Entonces, ¿cuál será el tratamiento? Porque hay un tratamiento. Se le tiene que colocar al pacientito una infusión de concentrados del factor 8, porque es el factor 8 que está fallando. Y este concentrado se prepara a partir de plasma humano o por tecnología de ADN recombinante. En laboratorio se lo puede obtener. Ahora pasamos a ver la hemofilia B. La hemofilia B va a resultar de deficiencias en el factor 9. En la A era en el factor 8. La prevalencia de la hemofilia B es aproximadamente de 1/10 a comparación de la hemofilia A. Los pacientes con hemofilia B tienen un tiempo de coagulación prolongado. Aquí va a haber disminución en la actividad de coagulación y va a haber deficiencia del factor 9. Factor 9. También existen formas severas, moderadas y leves de hemofilia B. Y esto va a reflejar la actividad del factor 9. Si su actividad es elevada, moderada, es baja, entonces esto va a reflejar esta actividad del factor 9 en el plasma. A presente se han identificado por lo menos 300 mutaciones únicas en el factor 9. Y 85% de estas mutaciones son mutaciones puntuales. Bueno, chicos, aquí acabamos esta lección
Ya ustedes tienen que ir estudiando, tienen bastante tiempo hasta el 14, hasta el 14 de enero. Pero ya hay que ir estudiando, que les está mandando con anticipación. Suerte, chicos.